Bueno, yo creo que ya es el momento de comenzar. Los que vayan incorporándose, bueno, pues que tampoco se van a perder nada al inicio. Simplemente presentarme. Gracias, soy Arturo Cuesta, del Grupo GIDAI de la Universidad de Cantabria. Soy el responsable del área de modelado de evacuación y conducta humana aquí en el Grupo GIDAI. Y quería daros la bienvenida a este primer webinar que celebramos. Y bueno, vamos a comenzar. Mi idea era que este webinar durara aproximadamente una hora. Los primeros 30 minutos esperaba presentaros algunas ideas y poner en común algunas reflexiones sobre esta práctica que cada día está adquiriendo mayor fuerza y mayor interés en los estudios de la seguridad contra incendios. Y posteriormente, en la parte 2, pasar un poco a la parte de preguntas y debate, en el cual me gustaría aprovechar, ya que estamos todos aquí, que esto fuera también un foro para conocernos, también para intercambiar ideas y para realizar cualquier tipo de aclaración que vosotros consideréis respecto a la presentación que previamente he dicho, ¿no? Bueno, la presentación consta de 5 partes. En la primera parte hay una introducción, porque bueno, también ha sido un poco difícil plantearla porque tampoco sabía exactamente cuál era el nivel de conocimiento que vosotros tenéis respecto al modelado y simulación computacional de evacuación. Entiendo que a vosotros os suena, que parte de vosotros ya haya trabajado con modelos. Y bueno, es una introducción más que nada para aquella gente que es novel en esta práctica. Posteriormente hablaré un poco sobre la conducta humana, que es uno de los temas que me interesa, de los cuales llevo trabajando desde hace más de 7 años. Un poco sobre el modelado y simulación computacional de evacuación. Y una parte que a mí me interesa especialmente, que es, y que ahora es una parte muy preocupante en el empleo de todas estas herramientas y los análisis de Performance-Based Design, que es el propio usuario, ¿no? Finalmente, me gustaría aprovechar esta ocasión para presentaros el curso de experto universitario que desde la Universidad de Cantabria vamos a impartir, que integra tanto el curso especialista online de modelado y simulación computacional de evacuación como de incendios. A ver, esta cámara. Bueno, vamos con la primera parte. Como todos sabéis, pues en la seguridad contra incendios, pues hay una serie de normativas de obligado cumplimiento, como es el Código Técnico de la Edificación, en su documento básico de seguridad contra incendios. Allí lo que se establece básicamente para el análisis o el estudio de la evacuación o garantizar que los ocupantes de cualquier edificio puedan evacuarlo en caso de incendio en condiciones seguras, pues establece una serie de parámetros o de medidas que todo edificio debe de cumplir. Tanto en base a los cálculos de densidades de ocupación, se establecen el número de salidas, las capacidades de los medios de evacuación, las distancias o longitudes de recorrido de evacuación, alturas de evacuación y demás. Esta es un requerimiento prescriptivo que es necesario para la seguridad de los ocupantes. Actualmente, lo que se está atendiendo a nivel internacional, y también, bueno, en otro tipo de estudios, no solo de seguridad contra incendios, sino de seguridad en general, es el tema de los análisis prestacionales, es decir, estudios sobre los procesos de evacuación y incendio desde el punto de vista dinámico. Y desde la ingeniería en la seguridad contra incendios se establecen dos conceptos básicos. Uno que es el ASET o Available Safe Egress Time, que es el tiempo disponible para la evacuación, y el RSET, que es el Required Safe Egress Time o Escape Time, que es el tiempo requerido. Estos análisis prestacionales se basan esencialmente en la comparativa del cálculo de ambos conceptos.
es obvio que el ASET tiene que ser superior al RSET para garantizar la evacuación de todos los ocupantes en condiciones seguras. Bueno, esto entraña una serie de asunciones sobre el diseño. En esta diapositiva podréis ver en la parte izquierda cómo hasta ahora o en los inicios se consideraban todas estas cálculos del RSET en función de los efectos del desarrollo o de esta curva ascendente de los efectos del incendio. Lo que se consideraba era que había un tiempo de detección y alarma, un tiempo de respuesta de los ocupantes o movimiento hacia las salidas, y entonces pues lo que se procuraba conseguir es que hubiera un margen de seguridad aceptable. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nos enfrentamos a estos problemas en un estudio dinámico, nos encontramos con que todas estas asunciones lo que pueden conllevar es a que se haga un análisis erróneo o poco acertado de los fenómenos reales. Es decir, en este sentido, el tiempo de detección se puede producir de forma automática y puede ser igual que el tiempo de detección en la asunción del diseño anterior, pero podemos observar que, por ejemplo, el tiempo de alarma, aquí entra en juego el factor humano. Y también en el tiempo de respuesta una vez se activa la alarma, que es la respuesta de los ocupantes. Entonces, aquí nos encontramos con un problema, y es que las asunciones de diseño previas pues quizá no sean aceptables para una situación real, en la cual podemos encontrarnos con unos márgenes de seguridad muy limitados, incluso con que pueda haber algunas consecuencias negativas en el análisis que estamos desarrollando. Pues bien, el modelado y simulación computacional de evacuación no nos resuelve todos los problemas, pero sí que nos permite analizar dos componentes esenciales del RSET, o el tiempo disponible para el escape de los ocupantes, que es el tiempo de premovimiento y el tiempo de movimiento. Como podéis ver, los otros componentes temporales, como el tiempo de detección, tiempo de alarma y tiempo de notificación, ya el profesor Purser y Steve Wynn propusieron, bueno, pues una herramienta rudimentaria inicial, analítica, para calcular esta demora en los tiempos o considerar de alguna manera el factor humano, porque ese también es un componente temporal que hay que tener en cuenta. Y entonces, pues bueno, con esta sencilla ecuación, pues uno puede considerar también, por ejemplo, en el caso de alarmas, que sea una detección automática, pero que esa alarma vaya a una central de incendios y entonces los propios miembros del staff tengan que ir a comprobar si realmente se produce una situación de emergencia que requiera la evacuación o no. Todas esas tareas cognitivas y esas tareas físicas se deberían de considerar, porque también llevan un tiempo antes de la notificación de la emergencia para la evacuación de los ocupantes. El modelado y simulación computacional de evacuación sí que podría representar o reproducir estos fenómenos previos, aunque todavía hay trabajos muy incipientes en este sentido. Pero lo que sí permite es analizar este componente que es el tiempo de premovimiento y el tiempo de movimiento, que es lo que se considera pues en este timeline de seguridad, de ingeniería de seguridad contra incendios, que es dentro del cálculo del tiempo disponible para la evacuación de los ocupantes. Bueno, según el profesor Purser, que es una de las personas que lleva más años trabajando en esta temática, el conocimiento de la conducta humana es esencial en los cálculos de diseño y para analizar de forma apropiada cuáles son las condiciones reales de seguridad contra incendios en una edificación o en cualquier otro tipo de escenario. ¿Esto qué permite? Permite, por supuesto, mejoras en el diseño. Permite unos cálculos más acertados o más cercanos a la realidad. Aquí he puesto más precisos, bueno, ese término de precisión, cuando trabajamos con conducta humana, pues bueno, es un poco inconcluso, ¿no? Pero sí que es cierto que permite también diseñar un edificio más eficiente de cara a la evacuación de los ocupantes y reducir incertidumbres en los cálculos, aportando mayor confianza. Pero vamos a tener en cuenta unas cosas. Hay una serie de fundamentos que hay que tener en cuenta respecto al factor humano a la conducta de los ocupantes. Hasta hace poco, el fenómeno de la evacuación se consideraba única y exclusivamente el fenómeno físico, es decir,
las velocidades de desplazamiento, las relaciones densidad, velocidad, flujos por determinados elementos del sistema de evacuación, pero se quedaba un poco descolgado el tema de la respuesta. La respuesta de las personas ante una situación de emergencia no es inmediata. Las personas perciben e intentan indagar qué es lo que está sucediendo o realizan una serie de actividades previas a decidir iniciar el movimiento de evacuación. Todas estas tiempos de percepción, tiempos de reacción o de respuesta o procesos de decisión en la literatura internacional todavía no se han puesto de acuerdo en cuál es la terminología apropiada, pero lo que sí es cierto es que no todo el mundo responde de una forma automática o rápida y simultánea. Siempre hay un tiempo de premovimiento, preevacuación o respuesta, y este tiempo hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, las asunciones respecto al diseño lo que establecen es que establecen de alguna manera un reparto equitativo de las personas en función del número de salidas disponibles que pueda haber en un recinto o que pueda haber en una edificación. Esto se ha demostrado a lo largo de diferentes estudios que no se produce de esta manera, y muchos estudios han demostrado que las personas tienden a evacuar por las rutas conocidas y por eso el empleo de las salidas exclusivamente en caso de emergencia es un poco más marginal. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta también de cara al diseño y de cara a este tipo de cálculos. Por otro lado, la evacuación también se ha demostrado que no es una respuesta egoísta, ni es una respuesta selfish, como se dice en inglés, es una respuesta social. La gente acude a las edificaciones y en muchos casos acude acompañada de sus seres queridos, de sus familiares, de sus amistades, y su respuesta va a estar condicionada por la conducta de los otros, incluso aunque no sean conocidos. Por otro lado, el concepto de pánico, tal como lo entendemos desde el punto de vista clínico, no es exactamente así. El pánico se da en situaciones muy contadas y cuando el tiempo o la presión en el tiempo es mucho más intensa. Por lo general, las conductas suelen ser altruistas y más racionales de lo que parecía al inicio de los estudios de la conducta de evacuación. Bueno, dentro de los modelos de simulación computacional de evacuación hay muchas clasificaciones. No todo el mundo se pone de acuerdo respecto a cuál es la más apropiada, pero sí que podemos seguir la clasificación de Erika Kuligowski respecto a modelos de movimiento, modelos de conducta parcial o modelos de conducta. Los modelos de movimiento son modelos iniciales, representan un movimiento optimizado de los ocupantes, pero en ningún caso representan parámetros de conducta. Los modelos de conducta parcial sí que comienzan a representar determinados parámetros de conducta de los ocupantes, como tiempos de respuesta o características personales, como diferentes velocidades de desplazamiento. Y los modelos de conducta son aquellos más evolucionados y también permiten representar o simular el impacto de determinados fenómenos que se producen en el entorno. Por ejemplo, pues yo que sé, procesos de decisión de los ocupantes. Un ejemplo puede ser pues cuando una salida se encuentra muy aglomerada, pues que los agentes decidan ir por otra salida porque está más disponible. Aunque estas asunciones todavía, bueno, requieren de muchos estudios y mucha investigación todavía. Bueno, ¿por qué utilizamos los modelos computacionales de evacuación? Pues muchas razones. La mayoría de vosotros sabrá que tiene sus beneficios. El beneficio primero es el bajo coste, es decir, es mucho más barato o más requiere menos recursos desarrollar o realizar una serie de simulaciones que tener que realizar diferentes simulacros de evacuación en un mismo entorno. Aparte de eso, la realización de un simulacro de evacuación da una información bastante escasa sobre cómo se puede comportar el sistema de evacuación en una situación real de emergencia. El empleo de modelos de evacuación lo que nos permite es analizar diversos escenarios, nos permite identificar diferentes riesgos que se pueden producir en el diseño y nos permiten explorar diferentes soluciones de gestión o de diseño que nos permitan hacer más eficiente este proceso.
Sí que es cierto que, como todos los modelos de simulación computacional de evacuación también tienen una serie de limitaciones. Limitaciones pues derivadas desde sus fundamentos teóricos, los datos empíricos en que se fundamentan, los algoritmos, asunciones en su desarrollo, pero también estas limitaciones vienen dadas por el enfoque de simulación o por la aplicabilidad, es decir, hay modelos de simulación computacional que están diseñados para determinados entornos y no son del todo o no están verificados o validados para ser utilizados en otro tipo de entornos, y otro tipo de incertidumbres respecto pues, al empleo o al uso de estas herramientas. Como podéis ver en este slide, la verdad es que, bueno, hay registrados más de 60 modelos de simulación computacional de evacuación, no todos ellos disponibles, algunos de ellos cuestan dinero, otros son gratuitos, pero como, bueno, aquí os he mostrado un ejemplo de unos cuantos que podéis encontrar disponibles. Cada uno de ellos con sus fundamentos diferentes, pero sí que todos, de alguna manera, los que se utilizan actualmente, tiene unas características bastante comunes, como es el enfoque de simulación individualizado, es decir, que tratan a los ocupantes de forma con sus propias características, cada uno, permiten implementar determinados parámetros de conducta como los tiempos de preevacuación o las preferencias por determinadas rutas o salidas, incluso algunos son capaces de reproducir o simular el impacto que pueden tener las conductas grupales. En el logotipo de abajo de esta transparencia, de esta diapositiva, podéis ver EvacMod es una página que hay disponible para todo aquel que esté interesado, que podéis visitar y podéis registraros y podéis encontrar cantidad de información, incluso la explicación muy detallada de cada uno, del funcionamiento de cada uno de estas herramientas que hay disponibles actualmente. Pero claro, como os decía al principio, uno de los principales problemas es que los procesos de evacuación en muchos casos son procesos complejos en los cuales interviene el factor humano, la conducta de los ocupantes. Estos modelos tienen cantidad de parámetros, pero al mismo tiempo combinan todo eso con una búsqueda de un empleo por parte del usuario mucho más sencillo. Esto conlleva pues varios riesgos. Y ahora os voy a hablar un poquito de eso. Pero primero vamos a ver un poco una simulación de un modelo que se llama STEPS. Como podéis ver, pues bueno, reúne las características de todos los modelos de simulación computacional de evacuación disponibles que hay ahora, comerciales, con unas grandes capacidades de visualización que te permiten pues explorar o ver cómo sería el proceso. Hay muchos otros, Building Exodus, está Legion, está Pathfinder, hay bastantes, ¿no? Te permiten analizar los niveles de servicio de Fruin, por ejemplo, en función de densidades y demás de ocupantes. Te permiten identificar cuellos de botella, áreas de congestión. Pero claro, el usuario es una pieza clave en este caso. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos módulos comerciales lo que te imparten es una serie de cursos sobre el manejo de esos modelos. Es decir, a nivel usuario básico. Muchos de estos modelos están basados son intuitivos, son de fácil manejo, porque están basados en ventanas, ya no están basados en escribir lenguaje de programación y demás. Entonces, lo que básicamente se enseña es a utilizar el modelo, cómo realizar una simulación básica o normal, pero no te enseñan los criterios que tienes que utilizar para implementar muchas características de la conducta humana que son fundamentales en un análisis de seguridad, como decíamos. El usuario es una pieza clave, ¿por qué? Porque es la persona encargada de seleccionar el tipo de modelo que quiere utilizar. Esto es fundamental. Sí que es cierto que intervienen otros factores en la elección de un modelo de evacuación, como por ejemplo el precio. Pero también hay que conocer si el modelo que vas a seleccionar sirve para tus fines de simulación, para tu proyecto.
Por otro lado, el usuario es quien hace las asunciones respecto a la conducta de los ocupantes, los escenarios de incendio a seleccionar. También el usuario es quien implementa los datos de entrada, los valores de entrada, que van a representar o reproducir la conducta de los ocupantes durante el proceso de evacuación. También el usuario es la persona encargada de conocer el modelo y configurarlo de forma apropiada para que dé los resultados que se desean. Y también el usuario es la persona encargada de interpretar los resultados de forma adecuada. Con lo cual, el usuario es una pieza clave en este proceso. Y es una inquietud que está actualmente teniendo la comunidad científica internacional respecto al empleo de este tipo de herramientas. La mayoría de los modelos de simulación computacional de evacuación tienen unos parámetros fundamentales o permiten implementar una serie de parámetros fundamentales. Los tiempos de premovimiento o tiempos de respuesta, las direcciones o selección de rutas de evacuación que se basan en diversos algoritmos o fundamentos, pueden ser la ruta más corta o criterio de mínimas distancias, la ruta más rápida, asignado de forma aleatoria o indicado por el propio usuario. Las velocidades de desplazamiento, tanto desplazamiento horizontal como en escaleras, descendente o ascendente, y las relaciones de flujo, densidad y velocidad. Respecto a estas dos últimas, las velocidades de desplazamiento y las relaciones flujo, densidad y velocidad, hay que decir que la mayoría de los modelos están fundamentados en parámetros o en estudios y en simulacros realizados hace más de 20 años. Es presumible que este tipo de valores pues ya hayan cambiado, porque el perfil demográfico de la población ha cambiado también. Hay un índice mayor de personas obesas, hay un índice mayor de personas que son cada vez mayores o que tienen mayor edad. Entonces esto tiene que ser revisado. Y es el usuario el que tiene que decidir todas estas cosas. Por lo tanto, el usuario sigue siendo una pieza clave. Y es aquí donde yo voy a proponer una serie de ideas y que quiero que después, en la parte 2, compartamos y podamos discutir. A la hora de implementar los valores o los parámetros en un modelo, hay diferentes estadios o diferentes escalas. Una de las primeras es utilizar el modelo por defecto. O sea, es decir, tú puedes coger, hay modelos que ya tienen un set de parámetros incluidos, que lo único que tienes que hacer es darle al clic de Run y ya te realiza una simulación. Pero ese es el estadio más bajo. El nivel de certidumbre se incrementa cuando uno consulta guías, estándares y literatura, y le permite tener una serie de criterios para implementar unos valores u otros, en función del escenario que esté analizando. El siguiente estadio es una extrapolación de los datos, es decir, cuando no somos capaces de poder obtener los datos del propio escenario, sí que podemos obtener los datos de otros estudios que se han realizado en escenarios similares. Por ejemplo, en colegios o en terminales de transporte y demás, para tener unos criterios apropiados. El cuarto de los estadios ya sería el ideal y es en el cual, claro, obviamente esto se tiene que analizar cuando el escenario ya está concluido. Cuando estamos hablando de diseño y de proyecto de edificación o de un proyecto de un edificio o lo que sea, sí que nos quedaríamos en el estadio 3, porque sería imposible obtener datos empíricos del propio escenario, porque todavía esa edificación no está funcionando. Pero cuando la edificación ya está construida o cuando el escenario ya existe y está ocupado por ocupantes y está funcionando, sí que es recomendable obtener datos del propio escenario mediante la realización de simulacros. Y ahora os voy a contar un poco uno de los ejemplos de cómo nosotros hacemos este tipo de cosas. Bueno, aquí tenéis en una diapositiva he intentado aglutinar todo un estudio que llevamos realizando desde 2011 en centros escolares, concretamente en uno de ellos, y hemos analizado un total de 5 simulacros de evacuación. Hemos registrado los principales valores que consideramos para implementar en los modelos, que son los tiempos de respuesta o pre-evacuación, las velocidades de desplazamiento de los alumnos, tanto en movimiento horizontal como por escaleras, los tiempos de salida y los tiempos de evacuación.
Esto nos ha permitido tener muestras estadísticas significativas y poder implementar en los modelos unos datos empíricos bastante fidedignos. No sé si se va a poder ver bien los vídeos, pero voy a activarlos para que podáis visualizar un poco. Perdón, cosas de la tecnología. Bueno, voy a ir activándolos uno a uno, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver un ejemplo de cómo nosotros registramos el proceso flujos por salidas. Lo que hacemos es colocar una videocámara en cenital. Normalmente son minicámaras HD, no voy a dar publicidad, pero son cámaras que tienen un ángulo bastante grande y que tienen unas capacidades bastante buenas y son pequeñas y fáciles de manejar y fáciles de instalar. Esta es la salida principal del colegio, está aquí, es la salida D, y este es un ejemplo de uno de los simulacros. En base a estos vídeos hemos podido determinar los tiempos de llegada de los alumnos provenientes de diferentes aulas y también los flujos de paso por las salidas. Bien, os voy a mostrar la otra salida, que es la salida F, que está en la planta sótano del colegio. Está en negro porque están las luces apagadas y la puerta cerrada. Ahora enseguida entiendo que podáis ver algo. Cosas de la tecnología. Si no, os lo muestro ahora. Esto nos permite registrar y contabilizar para luego pues, poder conocer el número de ocupantes evacuados frente al tiempo, lo cual nos permite luego comparar los resultados con los análisis de modelado y simulación computacional. Bueno, ahora os voy a mostrar la simulación de la evacuación de este mismo simulacro realizada con dos modelos diferentes, unos Pathfinder. Este es un modelo basado en microsimulación, o sea, representa a los ocupantes de forma individualizada. La geometría la representa es de estructura de espacio continuo. Y ahora, bueno, vais a poder visualizar de alguna manera cómo se produce el proceso de evacuación de este colegio de forma controlada por parte de los maestros. Los profesores de cada aula pues van diciendo a los niños que vayan evacuando de forma ordenada. Cada color indica un aula diferente del colegio. Es un colegio muy interesante porque tiene niños de todo rango de edades, desde niños de 3 años a chicos de instituto que estudian la ESO. Y entonces eso nos ha permitido también obtener datos muy interesantes sobre las velocidades de desplazamiento y sobre la conducta de respuesta en función de las edades. Este es otra simulación de evacuación del mismo proceso, del mismo edificio, con otro modelo distinto. El modelo STEPS, que también utilizamos, de la compañía Mott MacDonald de Inglaterra.
También es un modelo de microsimulación que considera a los ocupantes de forma individualizada con sus diferentes características, pero este modelo representa la estructura en la geometría, la representa a través de un mallado de celdas. Cada ocupante se mueve de una celda a la siguiente. Y bueno, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho ha sido obtener todos estos datos y de alguna manera calibrar los modelos, de forma que nos permita implementar unos datos bastante consistentes, unos datos de entrada bastante consistentes. Y después hemos comparado estos modelos con el simulacro real y hemos visto pues que bueno, que hay ciertas discrepancias entre los modelos y la realidad, obviamente, pero hemos conseguido encontrar pues unos resultados bastante apropiados. ¿Esto qué nos ha permitido? Nos ha permitido después realizar un enfoque de simulación mucho más... Nos ha permitido un enfoque de simulación, ahora me veréis mejor, ¿vale? Un enfoque de simulación estocástica a través de implementar, realizar diferentes simulaciones, entre 30 y 100 simulaciones por escenario, lo que nos ha permitido obtener una muestra de potenciales resultados de ese proceso de evacuación. Y aquí en esta diapositiva podréis ver los escenarios que se han considerado y las distribuciones sobre los tiempos totales de evacuación que hemos obtenido, lo cual nos permite obtener unos niveles de certidumbre bastante apropiados. Lo que consideramos normalmente son los percentiles, 99 o 95 de los tiempos totales de evacuación. Este es un enfoque que nosotros promovemos y que creemos que puede resultar apropiado. Lo importante es mostrarle al cliente la necesidad de realizar este set de simulaciones. ¿Por qué? Porque un edificio en las mismas circunstancias, con los mismos ocupantes, en la misma situación de incendio, no da el mismo resultado de evacuación en un día que en otro. Eso es la conducta humana y el proceso de evacuación es un proceso eminentemente estocástico y hay que considerarlo como tal y representarlo como tal. Y esa es una de las ideas que estamos proponiendo desde el grupo GIDAI. Bueno, os quería aprovechar el momento para presentaros un poco el curso experto universitario. Es un curso eminentemente práctico. Lo que queremos es que los usuarios de los modelos aprendan haciendo, que aprendamos a configurar escenarios desde escenarios sencillos a escenarios complejos, a poder definir los diferentes escenarios para analizar, a poder realizar diferentes simulaciones, a procesar los resultados de forma apropiada. Este curso se compone de dos cursos online de simulación especialista, tanto de incendios como de evacuación, y lo que va a permitir va a ser a todos aquellos que se presenten al mismo y que lo quieran realizar, un dominio experto y una capacitación para afrontar cualquier reto en el campo de la seguridad contra incendios. El curso consta de 500 horas y podéis entrar en la página web de GIDAI o en la página web de la Universidad de Cantabria e informaros sobre los detalles para la preinscripción y demás. El curso está destinado a profesionales técnicos, alumnos de último curso, gente que esté interesada en este campo tan bonito como es el del modelado y simulación computacional. Los plazos de prescripción, el plazo de prescripción finaliza ahora el 6 de septiembre y la matrícula es del 24 de septiembre al 30 de septiembre. El precio del curso es 2.000 euros, el curso dura, creo que se inicia en octubre y creo que finaliza en febrero, es un cuatrimestre. Hay un número de 30 plazas disponibles y bueno, si estáis interesados también hay 8 becas de 900 euros para aquellos que quieran o que reúnan las condiciones necesarias. También quería aprovechar esta ocasión para mostraros si estáis interesados en la temática y si queréis conocer más sobre Evacuation Modeling, en octubre se va a publicar por Springer un libro que editamos desde aquí, desde el Grupo GIDAI de la Universidad de Cantabria, en el cual participan expertos a nivel internacional, cada uno de ellos escribe un capítulo sobre los diferentes aspectos y factores a tener en cuenta en este campo del modelado y simulación computacional de evacuación y la conducta humana.